conjuntamente con planificar las obras hay que organizarlas en la medida en que se van haciendo las diferentes partidas. Y para organizar bien una obra es importante visualizar que pueden haber diferentes áreas. Un área administrativa, en donde van a estar involucrados el administrativo de obra, los alistadores, los que pasen asistencia, controlen tratos, porteros, nocheros. Toda esa gente puede estar vinculada al área administrativa. Un área técnica, que es la que genera la producción, por supuesto, donde va a estar el jefe de obra, asesores como el topógrafo, encargado de seguridad, laboratorista, los diferentes supervisores de cada una de las partidas y, por supuesto, que las cuadrillas. Y dependiendo de la cantidad de infraestructura, un área de mantención de equipos, donde va a estar el mecánico, los operadores, choferes, etc. Aparte de estas áreas, es importante dar una cierta jerarquía en esta estructura de personas, siendo el principal nivel jerárquico, por supuesto, es que el profesional, que está a cargo de las obras y va a tener la responsabilidad legal sobre ellas y técnica. Luego es posible que tengamos un nivel profesional acorde al tamaño de la obra. Puede haber un profesional de terreno, puede haber a cargo del área administrativa, si la obra es muy grande, un contador auditor, podría haber un ingeniero de ejecución mecánico en caso de que hubiera muchos equipos de construcción. Un nivel técnico, a nivel de supervisores de obra, jefe de obra, y la fuerza de trabajo, las distintas cuadrillas. Ese va a ser un poco el nivel jerárquico. ¿Qué es importante dentro de las tareas que se asignen? Por un lado, que todas las actividades que es necesario hacer dentro de la faena, es importante asignarlas en lo que se llaman los descriptores de cargo. Y obviamente evitando que no se traslapen tareas, que sería un mal menor, digamos. Lo más grave sería que alguna tarea quedara sin responsable. Y lo otro importante, y eso se va a materializar en un organigrama, se van a generar las dependencias y las coordinaciones, es decir, quién está como jefe de un funcionario, quiénes están como subordinados y quiénes son sus pares, quiénes están al mismo nivel con los cuales se va a coordinar. Por ejemplo, el supervisor seguramente de hormigones va a tener de jefe al jefe de obra directo, va a tener de pares al supervisor de moldaje, al supervisor de enferradura, y va a tener de subalterno a su cuadrilla. Dado que estamos con la parte de hormigones, vamos a pasar a la segunda partida que vamos a estudiar, que es los cimientos. Los cimientos llamados también fundaciones, tienen la tarea fundamental de transferir todas las cargas de la construcción al terreno, hasta un suelo firme, que el que diseñó las fundaciones estudió y bajo ciertas características del suelo. Por eso es importante diseñar las fundaciones para el suelo con el cual nos vamos a encontrar, y ciertas características de compactación. Por eso es que es importante que en las excavaciones no nos pasemos de la cota a excavar, de tal manera que después no dejemos una superficie suelta. Va a diseñar las diferentes fundaciones. Podría el calculista permitirnos, tal como se ve en la figura, hormigonar contra terreno, si considera que
que la superficie no es muy buena, a lo mejor va a pedir un emplantillado como el que se ve, con un hormigón pobre, y si quiere darle aún más seguridad y resistencia a ese cimiento, a lo mejor va a pedir una malla simple como la que se ve en la figura. Si los cimientos son menores a 1,50 m de profundidad, los vamos a conocer como cimientos superficiales, donde hay variadas alternativas. Si estos cimientos se profundizan desde 1,50 m y más, los vamos a conocer como cimientos profundos, donde también surgen algunas alternativas para materializar aquello. Los cimientos van a depender del tamaño de la vivienda, la cual va a generar un cierto peso. También van a depender del tipo de suelo en el cual se asienta. Mientras más firme sea el suelo, mientras más duro, rocoso, vamos a necesitar cimientos con menos volumen. La superficie de contacto puede bajar porque el suelo es firme. En cambio, si el terreno es malo, es posible que tengamos un cimiento que se amplíe en su base. De ahí vamos a ver ese tipo de cimiento con el objeto de que el contacto sea mayor. Otro factor que influye, por supuesto, también es a qué altura nos vamos a encontrar con agua. A lo mejor un proyectista va a privilegiar el no conectarse con el agua, va a diseñar cimientos más superficiales, pero más anchos. Hay sectores acá en Valparaíso, por ejemplo, en Playa Ancha, catalogado como uno de los mejores suelos de fundación, donde muchas casas tienen un sobrecimiento en albañilería de piedra sobre el terreno y sobre eso una casa bastante sólida. ¿Por qué? Porque la verdad las cosas es que es pura roca, entonces, ¿para qué van a estar excavando, digamos? Si van a tener un suelo ahí que va a soportar cualquier solicitación. Como vemos en la figura, se nos pueden generar varias alternativas en cuanto a las exigencias técnicas. Podría ser, como se ve en la figura izquierda, un cimiento ejecutado con moldajes, para lo cual vamos a tener que tener una cierta separación con el objeto después de extraer los moldajes una vez que ya estamos hormigonados. Podría tener bolones. Muchos cimientos se hacen con bolones en un porcentaje. Cuando me refiero a bolones, me refiero a piedras superiores a 6 pulgadas de diámetro. Podría ser hormigonado contra terreno, en caso de que el que está diseñando los considere el terreno suficiente como para ser hormigonado contra terreno. Seguramente va a exigir que las paredes estén muy limpias y que el sello de fundación, la parte de abajo, esté muy parejo y compacto. Seguramente lo que más va a pedir a cuidar es que no se pierda agua del hormigón. Eso es fundamental. Y muchas veces se pone polietileno en el fondo de la excavación y por todo el perímetro. Decíamos que en algunas instancias es posible que se hagan cimientos superficiales, pero se amplíe la base del cimiento.
A eso lo conocemos como zapata. Y nos vamos a encontrar con distintas secciones de zapata. Generalmente hay algunas trapezoidales, otras rectangulares. Generalmente estos llevan una armadura y por supuesto que el mayor contacto con el suelo le va a permitir una mejor resistencia del edificio, digamos, de la fundación, por ese mayor contacto. Generalmente, si cada pilar termina en una zapata y corre una zapata por todo el contorno del cimiento, por todo el perímetro, y queda muy poco espacio sin zapata, lo más probable es que el calculista termine diseñando una losa de fundación, es decir, que todo ese sello de fundación va a quedar con una losa con hormigón armado, siendo la fundación del edificio o de la construcción. Hay algunos cimientos superficiales que son bastante simples, muy sencillos, como son los pollos, los cuales se utilizan generalmente en viviendas livianas, cabañas, por ejemplo, que tienen poco peso. Y estos pollos se van a ejecutar muchas veces cada 3 metros en los vértices de la vivienda, y sobre ellos va a ir una viga que va a ser la matriz del entramado, del entramado de piso. Y otra alternativa, cuando ya no es factible por características del terreno, porque a lo mejor la construcción es muy fuerte, tiene mucho peso, es el cimiento profundo. En el cimiento profundo, una de las alternativas muy recurrentes es el pilotaje. Aquí en el pilotaje surgen dos alternativas. Una es que venga el pilote prefabricado armado, también podría ser metálico, incluso me ha tocado ver en algunas soluciones hasta pilotes de madera. Y el martinete que se ve en la figura izquierda, que va a ser un peso en ese caso, lo va a ir clavando en el terreno. Hasta cierta profundidad que baje, a eso se le llama rechazo. Por ejemplo, a lo mejor en el primer golpe baja 50 centímetros. En el segundo golpe baja 30 centímetros. Y así suficiente. Y a lo mejor el calculista dice, cuando baje 5 centímetros, suficiente. Cuando el rechazo sea 5 centímetros. Y así van a quedar clavados distintos pilotes. Esos trabajan al roce. Y vienen prefabricados. Y posteriormente, obviamente, van a quedar a distintas alturas, se cortan y se hace una losa de fundación. La otra alternativa es el llamado pilote de punta, donde se fabrica en terreno. Y aquí la máquina no va a ser un martinete que va a estar golpeando, sino que va a ser una perforadora que va a extraer el terreno. Posteriormente va a quedar esa camisa como moldaje. Se va a incorporar una enfierradura que se le conoce como suncho, y luego se le va a hormigonar in situ. Bueno, ese pilote se llama pilote de punta,
porque trabaja conectando la punta del pilote con la zona resistente, la zona rocosa. O sea, trabaja algo análogo hacia a una pata de una mesa. Esa es la diferencia con el otro pilote hincado que se clava en el terreno, que trabaja al roce. Esas son las alternativas de fundación y posteriormente vamos a ver lo que son costos unitarios.